Juicio ordinario civil. Es la serie concatenada de actos mediante los cuales el tribunal, ejerciendo su facultad jurisdiccional, resuelve de manera vinculativa para las partes todas aquellas controversias que no tienen señalada una tramitación especial. Este tipo de juicios se divide en 6 etapas procesales. La primera es la etapa expositiva, que está integrada por la demanda, el emplazamiento y traslado de la misma, la contestación o, en su caso, la reconvención interpuesta por el demandado y su contestación. Etapa de depuración, conciliación y excepciones procesales. Se lleva a cabo en la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, la cual se realiza una vez contestada la demanda, acusada la rebeldía por no hacerlo o, en su caso, contestada la reconvención. La etapa probatoria. En esta etapa, el actor debe acreditar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus defensas y excepciones, ya que de acuerdo con las reglas que regulan la carga de la prueba, el que afirma está obligado a probar y el que niega solo cuando la misma envuelve la afirmación expresa de un hecho o cuando la negativa fuere de un elemento de acción. Esta etapa, a su vez, se divide en otras etapas. La primera, el ofrecimiento de pruebas. Este es un plazo que se concede a las partes dentro del proceso para que propongan al juzgador los medios de prueba que consideren pertinentes para probar los hechos discutidos. La admisión o rechazo de pruebas consiste en la resolución que el juez debe dictar una vez que las pruebas hayan sido ofrecidas. Preparación de pruebas. En esta etapa, el órgano jurisdiccional y algunos terceros realizan los trámites necesarios a efecto de que se desahoguen ciertas probanzas. El desahogo de pruebas es aquella en que las pruebas admitidas y preparadas son practicadas o recibidas por el tribunal. En cuanto a la forma, lugar y modo de desahogo de los distintos medios de prueba, no se puede hacer consideraciones de tipo general porque cada medio de prueba tiene sus propias reglas. La etapa conclusiva da inicio una vez terminada la etapa de pruebas o cuando no ha sido abierta la etapa probatoria, debido a que los puntos litigiosos son puramente de derecho, donde las partes de forma verbal o escrita y de manera individual, breve y precisa, por sí o por medio de sus representantes, exponen ante el tribunal los hechos controvertidos. Argumentan sobre la eficacia de los elementos de convicción que hicieron valer para acreditar la procedencia de sus pretensiones o defensas. Razonan acerca de la aplicabilidad de los preceptos legales invocados y piden que se resuelva el conflicto de manera favorable a sus intereses, a efecto de que el juzgador vaya normando su criterio para dictar la sentencia definitiva. Etapa ejecutiva. Para los casos en que alguna de las partes haya obtenido sentencia de condena de acuerdo a sus pretensiones y ante la falta de cumplimiento voluntario de su contraparte, solicitará al juez para que dicho cumplimiento se realice de manera coactiva. ¿Qué son los medios preparatorios a juicio? Según el Diccionario Jurídico Mexicano, son los actos o requisitos jurídicos que puede o debe realizar una de las partes, generalmente el futuro actor o en materia penal el Ministerio Público, para iniciar con eficacia un proceso posterior. ¿Qué son las medidas cautelares? Son aquellas obligaciones que el imputado deberá cumplir a fin de asegurar que no se sustraerá a la acción de la justicia, no se obstaculizará el proceso y no se pondrá en riesgo a la víctima. Estas se imponen mediante resolución judicial previa audiencia. El objetivo de la medida cautelar es que el imputado se presente a sus audiencias o posiblemente a un juicio oral que no obstaculice el procedimiento y evitar que sea un riesgo para la víctima y no se altere o ponga en peligro la prueba. El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 155 contempla 14 medidas cautelares. Algunas de estas son: la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa, separación inmediata del domicilio, suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, colocación de localizadores
electrónicos, el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga o la prisión preventiva. Hola, después de esta explicación sobre lo que es un juicio ordinario civil, sus etapas, así como la explicación de los medios preparatorios a juicio, continuaremos mencionando los requisitos de la demanda, los documentos que deben presentarse con la demanda, los efectos de esta, los requisitos de la contestación, documentos que deben acompañar a la contestación, efectos de la contestación, efectos del emplazamiento, así como las resoluciones que el juez puede dictar frente a la demanda. Los requisitos o elementos que debe contener una demanda son los siguientes: el tribunal en el que se promueve, nombre y apellido del actor y domicilio para oír y recibir notificación, nombre del demandado y su domicilio, el objeto que se reclama con sus accesorios, los hechos en que se funda la petición, fundamentos de derecho y la clase de acción que se promueve, el valor de lo demandado. Los documentos que deben presentarse con la demanda son los que fundan la demanda. Estos son en los cuales, de las cuales emana el derecho que se invoca. También está los que prueben los hechos afirmados en la demanda. Estas son las pruebas. Los que acreditan la personería jurídica de quien comparece a nombre de otro como representante legal. Copias del escrito de la demanda y documentos anexos que servirán para el emplazamiento del demandado. A continuación explicaremos los efectos de la demanda. La demanda es la que abre la instancia. Con la notificación se abre el proceso que el actor tiene el deber de impulsar. La demanda abre previamente la competencia del juez, pero con la contestación se abre definitivamente el proceso. También delimita el objeto del proceso, o sea, las pretensiones, y fija el ámbito de las cuestiones a resolver. Enmarca las defensas que puede erguir el demandado. Interrumpe la prescripción si la demanda es admitida por el juez. Suspende el acercamiento de la caducidad si la demanda es aceptada por el juez. Convalida la acción, descartando otras que pudieran ser alternativas. Por ejemplo, solo puede interponerse un recurso. Algunos se excluyen entre sí. Una vez notificado, el actor ya no puede retractarse. Contestada la demanda, ya no hay ampliación ni modificación. Hace entrar en mora al demandado. En caso de medidas precautorias, una vez notificado, el demandado solo es ya un depositario de frutos. Los requisitos bajo los que el demandado deberá formular su contestación son los siguientes. Deberá señalar el tribunal ante quien contesta, nombre y domicilio real del demandado. En la parte referente a los hechos, deberá referirse a todos y cada uno de los hechos en que el actor funde su petición. Precisará documentos que tengan relación con los hechos y mencionará también si tiene documentos a su disposición o no los tiene. Incluirá también, según el caso, el nombre y apellido de los testigos que sean testigos del caso. En la parte que refiere al derecho, normalmente se ejemplifica la parte en la que se considera el agravio. En base a tal artículo se considera agravio fundamentado legalmente. También debe contener lo que es la petición, que generalmente en esta se incluye que se rechace la demanda con una condena en costas para la parte actora o el pago por daños y perjuicios. Por ejemplo, exijo el pago de daños y perjuicios por haber intentado un pago sin ningún derecho y niego totalmente todos los puntos de la pretensión del actor. Se deberá también incluir la fecha en la que se genera la demanda, rúbrica y sello del abogado, rúbrica y firma del demandado. Los documentos que deben acompañar a la contestación son los siguientes. La contestación de la demanda deberá acompañarse de las pruebas que funden las excepciones opuestas. Esto se hace en este momento, con la
directamente en la contestación y no en la etapa probatoria. En el escrito de la demanda se exhibirán los documentos con los que el actor fundamente su acción y todos los demás que quiera utilizar como prueba, por lo que se dispone que el demandado formulará su contestación, debe anexar las referidas pruebas desde el momento de producir su contestación. Una vez entablada la demanda, no se admitirán otros documentos que no fueren de fecha posterior, y si fueren anteriores, deberá protestar que no tenía conocimiento de ello, pues de esta forma la concatenación de los preceptos deben llevar a la misma conclusión. Ahora bien, los efectos que tiene la contestación. Para precisar los efectos que tiene la contestación, es necesario definir con claridad que la contestación de la demanda se basa prácticamente en la intención que tiene el reo de defenderse, negando el derecho de su contraparte o destruyendo los fundamentos en los que se apoya para su reclamo. Por esto, su aspecto principal es el de referenciar los puntos de hecho en que el actor trata de fundamentar su acción. Así pues, además como efectos de la contestación tenemos que la contestación inicia el proceso, es decir, mientras no se produzca la contestación, el proceso no inicia. Otro efecto es que fija los puntos de hecho a probar. Abre la competencia del juez plenamente. En cuanto a los efectos que tiene el emplazamiento, que es prácticamente el llamado que le hace el juez o el tribunal a la persona demandada para que conteste, dentro de sus efectos tenemos que es el de prevenir el juicio a favor del juez. Sujeta al emplazado ante el juez que lo emplazó. Obliga al demandado a contestar la demanda. El retraso en el cumplimiento de la obligación, de esa obligación, genera mora. Originar el interés legal de las obligaciones pecuniarias. En cuanto a las resoluciones que puede dictar el juez frente a la demanda, es necesario precisar que las medidas que el juez puede ordenar dependerán mucho del tipo de juicio que se esté tramitando, pues la tramitación de cada juicio es específica. Por ejemplo, en el juicio hipotecario, lo que se ordena es la expedición, inscripción y fijación de la cédula hipotecaria. Otras medidas que se pueden dictar frente a la demanda es el aseguramiento de documentos o el embargo de objetos, así como que se exhiban cosas que queden separadas o depositadas a personas. Bueno, de esta manera concluimos nuestra participación con la explicación de lo que es un juicio ordinario civil, esperando haya sido de utilidad. Muchas gracias.